Bien, glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Perdón. Bueno, acá el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langenfeld, que tantas veces hemos hablado, de una faringoamigdalitis, nos va a dar fiebre reumática, pero también nos da glomerulonefritis. Muchos de estos glomérulos se lesionan por, obviamente, depósitos de inmunocomplejos, de ahí el nombre de glomerulonefritis post-estreptocócica. Y además nos puede llevar a una glomerulonefritis membranosa con antígenos exógenos y endógenos. Las cepas del estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langenfeld de las faringias son 1, 2, 3, 4, 12, 18, 45, 49, 55, 57 y 61. Y las de piodermitis de la piel, 2, 49, 55, 57, 60. Las otras, como estas, son nefritógenas. Lesionan al riñón. La 1, 4, 12, 49 del grupo M. Bueno, también algunos llaman glomerulonefritis no estreptocócica por otros gérmenes, como por ejemplo Pneumococcus, Staphylococcus, Meningococcus, Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas y virus de las paperas, sarampión, varicela, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, parásitos del paludismo, toxoplasma y esquistosomiasis. Entonces, después de una latencia de 1 a 4 semanas de tener estreptococo, nos puede dar un síndrome nefrítico, edema, hipertensión, oliguria hematuria y compromiso de la función renal. Se ve en niños igualito con la fiebre reumática, 5 a 15 años, aunque también hay mayores de 70 años. Bueno, la etiopatogenia, después de infecciones estreptocócicas, el riñón nos hace una glomerulonefritis aguda difusa con infiltración glomerular, generalmente mesangial, y en la membrana basal por inmunocomplejos. Puede haber hipocomplementemia, depósitos granulares de inmunoglobulina IgG, complemento de la membrana basal glomerulosa entre el capilar y el podocito, como ya hemos aprendido, ¿no? Fracciones antigénicas estreptocócicas actúan como factores nefritógenos que indican que el complemento 3 puede depositar sobre la membrana basal glomerular antes que la IgG. Entonces, la lesión primaria es porque se activa el complemento y finalmente forma inmunocomplejos antígenos responsables de la nefritis. Ahí tenemos, por ejemplo, la streptocina, la neuraminidasa estreptocócica, y el mecanismo es de inmunidad celular. Bueno, la morfología, ¿cómo se ve al microscopio? Hay un ovillo mesangial bien proliferante, por eso se llaman células mesangiales tumefactas, con un exudado de neutrófilos monocitos en el mesangio. Y nos va a dar un contorno ondulado. Acá tenemos, miren. ¿No es cierto? Bueno, acá están metidos los capilares, el podocito. Bueno, todo esto es una proliferación mesangial. Por eso hablamos también inclusive de, membrana proliferativa, ¿no es cierto? Y entonces hay un componente inflamatorio en pleno glomérulo. Con la tensión de paz se acentúa más y obviamente con la microscopía electrónica también. Ahora, le hacemos la tinción de HI y la microscopía electrónica, obviamente nos va a dar unas manchas en la capa basal y en los porocitos que se van a llamar las jorobas o los humps. Ahí está, miren, son prácticamente así como ondulaciones densas en la membrana basal. Miren, capelitos estos son como jorobitas en la membrana basal glomerular. Miren, múltiples subepiteliales en la membrana basal con microscopio electrónico. Subendoteliales y demás. Ahí está. Después también le hacemos inmunofluorescencia. En pleno mesangio prolifera junto con el complemento 3 y la IgG, dan gránulos grandes en el mesangio. Ahí están, miren, en forma difusa, dándonos la glomerulonefritis aguda difusa.
Bueno, más tarde, obviamente, ya hacen nefropatías más severas. Evolucionan con un síndrome nefrótico, con febrícula, náuseas, oliguria, azotemia, hipertensión de leves a moderadas, hematuria macroscópica, algo de proteinuria, puede ser también síndrome nefrótico, concentraciones séricas del complemento sérico, bajas y están elevados los anticuerpos séricos, antiestreptolicinas, casos postestreptocócicos, ¿no es cierto? Se ven en la mayoría de los niños y también hacen estas glomerulonefritis rápidamente progresiva debido a la lesión en semilunas, o sea, como estamos hablando del mesangioma como una semiluna, del 15 al 50% desarrollan una nefropatía terminal al cabo de 10 a 20 años, dan una gravedad, hasta nos pueden llevar inclusive a episodios muy de insuficiencia renal. La glomerulonefritis o nefropatía por IgA, obviamente, también se puede presentar en estas glomerulonefritis como la enfermedad de Berger. Obviamente por lesiones en el glomérulo, episodios de hematuria, hipertensión, puede llegarnos hasta una insuficiencia renal aguda y crónica. La enfermedad de Berger o por depósito de inmunoglobulina IgA, depositados obviamente en la matriz mesangial, solo en la mitad de los casos el nivel de IgA en la sangre está elevado y la ausencia de complemento 1Q y complemento 3 en el glomérulo apunta a una activación que se puede activar por la vía alternativa del complemento. La IgA también está aumentando en respuesta a exposiciones de infecciones respiratorias, gastrointestinales y obviamente nos da una nefropatía de IgA. También el virus del HIV, bacterias, la tuberculosis, lepra, estafilococcus aureus, micoplasma, la colitis, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, artritis, síndrome de Reiter, que es una alteración en el globo ocular, dermatitis, carcinoma de células escamosas de pulmón, riñón, adenocarcinomas y linfoma no Hodgkin, puede de alguna manera también darnos estos depósitos. Obviamente, ¿qué pasa en la atención de HIE? El mesangio aparece un poco engrosado, dilatado, por eso se llama también ensanchado, glomerulonefritis proliferativa focal. Después se hace difusa, obviamente, y podemos llegar hasta medias lunas, por eso se llama glomerulonefritis, bueno, vamos a poner con blanco, en media luna, parece una media luna prácticamente, ¿no? Bien. Y nada más es una proliferación del mesangio, el nombre de membrano proliferativa o mesangial o en medias lunas. Ahí está, mesangial difusa, mesangio proliferativa, glomerulonefritis semilunas. Por la similitud con la tinción de HI. Ahora podemos hacer también inmunofluorescencia y el mesangio está teñido con IgA, complemento 3, properdina, también IgG, IgM, con microscopio electrónico aparecen manchas electrodensas en el mesangio, ¿no? Ahí está, bien, manchas, ¿no? Como estamos viendo acá. Pero bueno, con la inmunofluorescencia ya podemos un poco zafar el diagnóstico. Evolución clínica en niños y jóvenes de nefropatía con hematuria macroscópica, 30% a 40% microscópica, proteinuria, y de 5 a 10% pueden hacer una nefritis aguda, hematuria dura varios días y pueden recibir en unos meses, y la función renal es normal, pero durante décadas, y después de unos 20 años progresan a una insuficiencia renal crónica. Ojo con la inmunoglobulina, ¿no? Bueno, otras glomerulonefritis, bueno, nos vamos a ir saltando en semilunas, lo que les había mostrado, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ahora, estas sí, las enfermedades secundarias que dañan al riñón, le vamos a dar mayor importancia a la diabetes. Y la diabetes nos va a dar una glomerulonefritis cabalmente con lesión en el glomérulo, lesión en los túbulos, lesión en los vasos, lesión en el intersticio. Vamos a empezar con la glomerulopatía en el glomérulo. Ese glomérulo empieza a agrandarse, su membrana basal aumenta de espesor de 360 a 500, prácticamente nanómetros, a expensas de la colágena tipo 4, con disminución del sulfato de parano, de este glucosamino-glucano sulfatado, disminución de las cargas aniónicas de la membrana basal, y como se lesiona la membrana basal, pérdida de albúmina, albuminuria, proteinuria, desaparición de esos como deditos, los pericelos,
Y obviamente, entre 6 a 8 años después de la glomerulopatía, aparecen glomérulos grandes, membrana basal engrosada, aumento de la matriz mesangial, todo obviamente con base de colágeno tipo 4 y algunas colágeno tipo 1. Después de otro periodo de 5 a 7 años, aparece la glomerulosclerosis llamada típica de la diabetes, la glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Stiel y Wilson en la diabetes. Y es esto. Aparecen unos degeneraciones hialinas nodulares. Miren acá, 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 degeneración hialina. Eso es típico de la diabetes. Ahora, le podemos hacer tinción, por ejemplo, de paz. Me tiñe esos nódulos. Le puedo hacer un más o un mayor y me tiñe esos nódulos. Le puedo hacer impregnación de agente y me tiñe. Entonces nos ayuda muy importante las tinciones. También le puedo hacer inmunofluorescencia y nos tiñen esas degeneraciones y esos nódulos. Y microscopía electrónica, la membrana basal glomerular está engrosada y lesionada. Obviamente, los tubos contornados proximales distales de la asa de Henle también está lesionada y hacen que, dándonos una nefrosis glicogénica, que quiere decir, dan una glucosuria, estamos orinando prácticamente glucosa, y las hiperglicemias sobre los 500 miligramos hacen que estemos eliminando glucosa por estos túbulos, dañando de esa manera la alteración tubular hialina, proteinuria, infiltración lipídica, atrofia secundaria, inflamación del intersticio con fibrosis, ¿no? Y también se añaden los vasos, generalmente dándonos una arteriolosclerosis de tipo hialina por hipertensión arterial en los vasos de pequeño calibre. Complicaciones nos van a llevar a una pielonefritis, abscesos, necrosis, litiasis, hipertensión, hipercolesterolemia, hiperuricemia y demás. El lupus nos vamos a saltar, el lupus eritematoso, nos vamos a saltar por ahí la glomerulonefritis crónica, un poquito no, porque han llevado todas las agudas. La crónica, obviamente, nos vamos a llevar diciendo que es una enfermedad terminal, obviamente, donde se lesionan los glomérulos por una alteración en una nefropatía, por una glomerulosclerosis segmentaria focal. Eso que hemos dicho en medias lunas, empieza de a poquito hasta hacerse más grande en semilunas, membranosa, nefropatía tipo A, y obviamente nos puede llegar a una insuficiencia renal, donde a veces hay que hacer hemodiálisis. Es más, esta glomerulosclerosis segmentaria y focal, una vez que sean trasplantados los riñones nuevos, sobre esos riñones nuevos también hacen glomerulosclerosis focal y segmentaria. Macroscópicamente están contraídos los riñones oscuros, microscópicamente, obviamente, los glomérulos empiezan a esclerosarse hasta llegar completamente. Todos los glomérulos presentan inclusive fibrosis intersticial en la corteza, lesión de los túbulos. Obviamente también las arterias de pequeño calibre empiezan también a ser engrosadas, el intersticio se hace infiltrado, inflamatorio, con fibrosis. Pueden evolucionar tranquilamente en insuficiencia renal crónica con proteinuria, hipertensión, azotemia, o cursan con síndrome nefrítico nefrótico. El pronóstico obviamente es malo, puede llegar a una iremia y la muerte. Entonces, ojo con las pielonefritis. Las hereditarias vamos a utilizar solamente este ejemplo, la enfermedad de Alport, donde obviamente hay alteraciones en la membrana basal glomerular, del podocito y del capilar, ligado al cromosoma 4, perdón, al cromosoma X, y las glomerulonefritis, como la colágena hay en el oído, en el ojo, como el cristalino, cataratas, distrofia de córnea, hematuria, proteinuria, síndrome nefrótica, además lesión en el glomérulo, es por una alteración del colágeno tipo 4, donde genéticamente se alteran los heterotrímeros de la cadena alfa 3, 4, 5 del colágeno tipo 4, en el cristalino, en la córtea y en el glomérulo. Por lo tanto, estas cadenas alfa del colágeno no se están ensamblando bien y nos va a dar al final de alfa. Ustedes se acuerdan, en histología es como un trenzado de microfilamentos de cadenas alfa, beta y demás, todo lo que va a formar el colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, hasta el tipo 12 de colágenos. En este caso, el colágeno tipo 4 está en el glomérulo, la membrana basal, están en el oído y están obviamente en el globo ocular.
Morfología, empiezan a lesionarse de a poco, obviamente, los glomérulos, los tubos contorneados proximales distales. En el glomérulo nos va a empezar a hacer una glomerulosclerosis, también hay esclerosis vascular, atrofia tubular, fibrosis intersticial. La morfología al microscopio electrónico, esa esclerosis, microscopía electrónica hacen como una canasta así de mimbre compuestos por estos microfilamentos. Evolucionan de este cromosoma X con mutación del gen que codifica la cadena alfa 5 del colágeno tipo 4, desarrollan insuficiencia renal, y los genes que codifican la cadena alfa 3, alfa 4 del colágeno tipo 4 empiezan a lesionar la membrana basal. Como es una nefritis hereditaria de 5 a 20 años, van a producir primero hematuria macroscópica, después microscópica, y después de 20, a la edad de 20 y 50 años, pues en estas mujeres con síndrome de Alport, ligado al cromosoma X, nos van a producir una hematuria persistente por defectos de estas cadenas alfa 3 y 4, produciendo un curso benigno, pero también puede lesionar túbulos y demás. Estas tubulopatías nos vamos a pasar prácticamente. Nos vamos a pasar todas las nefropatías, nos vamos a pasar, bueno, vamos a quedar acá en pielonefritis, que esto sí no podemos pasarnos, ¿no es cierto? La pielonefritis es una lesión entonces, la pielonefritis es una lesión del intersticio de la corteza y la médula del riñón, y también de los túbulos y relacionados con los glomérulos, obviamente. Pueden haber múltiples focos, pueden ser agudas y crónicas. La etiología, digamos, para las agudas está la Escherichia coli en 50-90%, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus aureus, hongos tipo Candida, arpentilos. Las crónicas tenemos el Proteus, Enterococcus, Pseudomonas, Staphylococcus, la Candida, el hongo, ¿no? Colibacillus también. Vamos a describir macroscópicamente estas pielonefritis. Empiezan con una lesión, miren, abscedificada en la región córtico-medular, en las papilas, ¿no? En las pirámides de Malpighi, abscesos. Cuando vemos al microscopio, están llenos de polimorfo nuclear, con piocitos, detritos, abscesos, necrosis, y están relacionados también al intersticio entre túbulo y túbulo y entre glomérulo y glomérulo. Ahora, si no curamos eso, vamos a la crónica ya con retracción, fibrosis, inflamación. Obviamente aparece infiltración micoplasmocitaria, fibrosis, y estos cilindros y alinos que nos van a dar la tiroidización, que parece una tiroides, ¿no? La patogenia, bacterias, uretritis, a veces nefropatías por reflujo, van desde el lumen ureteral hacia arriba en forma ascendente. Causas: ectasia urinaria, lesiones obstructivas, infecciones urinarias, recurrentes en niños, descartar malformaciones, y obviamente también la uropatía obstructiva, por ejemplo, un cálculo nos puede producir pielonefritis, algunas son intrínsecas o malformaciones, tumores, por ejemplo, un nódulo de próstata, una hiperplasia nodular de próstata tranquilamente obstruye de la próstata, vejiga hasta el uréter y otros tumores. También las metabólicas, diabetes, gota y mielomas, inmunosupresión por HIV-Sida, drogas inmunosupresoras, que hacen que un poco exacerben los hongos, torlurosis glabrata, cándida, criptococo, aspergillus, mucormicosis, toplasmoblastomices, obviamente no cabe ectonomías. Algunos efectos quirúrgicos de vías urinarias de órganos como el riñón, vecinos, algunas sondas también nos pueden lesionar, y la vía de propagación de las infecciones son vía ascendente, reflujo vesicoureteral, por vía hematógena, algunas pirógenas, linfática también, bien en el intestino, vejiga, o por continuidad, algunos traumatismos penetrantes y demás, maniobras quirúrgicas y demás. La evolución de una pielonefritis aguda crónica ocurre dando cicatrices, dándonos una pielonefritis flegmonosa, lesionando vasos y túbulos, o también nos transforma una pielonefritis crónica, curando con cicatrices,
forma de pielonefritis aguda, con fibrosis, tratamiento, a veces es resistente. La pielonefritis crónica siempre nos va a dar esta tiroidización con histiocitos, plasmocitos, y hay una clasificación de pielonefritis santo-granulomatosa cuando hay histiocitos, células gigantes y plasmocitos. En tuberculosis renal, generalmente se puede distinguir de una miliar. Es muy raro, un poco resiste más el riñón que otros órganos. Y obviamente las características son similares, ¿no? Después del pulmón, ganglios, huesos y otros lados, por vía hematógeno ascendente del epidimo o trompa, van al riñón y nos hacen necrosis gaseosa, obviamente, y con histología del bacilo de Koch con granulomas, epitelioides y demás, es una característica importante. Alcanza el riñón por vía hematógena, la tuberculosis metastáticamente unos 10 o 12 años antes de la presentación clínica. O sea, es resistente prácticamente a el bacilo, o sea, el bacilo de Koch, ¿no? Ahí está, puede destruir todito el riñón. Evolucionan curando o progresan, puede diseminarse a vejiga, próstata, vesícula seminal, a la inversa del epidemio hacia arriba, ¿no? Y obviamente hasta el testículo. Enfermedades que afectan a vasos y han llevado la arteriolosclerosis, hialina, hiperplásica, nos vamos a saltar obviamente esto. También la hidronefrosis, urolitiasis y nefrocarcinosis, eso sí nos vamos a saltar. La hidronefrosis, por ejemplo, es cuando nosotros vemos un riñón, acá tengo el riñón, ¿cierto? Y tiene los calces mayores, calces menores, plenos y demás, el ureter. Imagínense tener un cálculo acá que no deja pasar la orina, comprime y esto va a la atrofia. Y esa dilatación se llama hidronefrosis. Eso lo lleva por compresión, atrofia por compresión, en la región pielocalciana. Después tenemos la pionefrosis, o sea, una inflamación purulenta en pleno parénquima renal. Y la presentación de hidronefrosis entre 3 a 5% se han visto en autopsias. Por hiperplasia de la próstata, estenosis de los uretres, tumores en los uretres, vejiga, inflamaciones, inclusive intervenciones quirúrgicas, sondas y demás, ¿no? Cálculos, ¿no? Morfológicamente, la lesión en 30 a 60 días podemos atrofiar y desaparecer el riñón prácticamente. Bueno, después tenemos las nefrolitiasis o urolitiasis. Entonces, los riñones, un cálculo, a veces hasta pueden calcificarse, ¿no? Nefrolitiasis. Y van lesionando diferentes tipos de urolitiasis, tercera, cuarta década de la vida, dietas ricas en proteínas, sales, y también está metido el schistosoma amatobium, que produce cáncer de vejiga, está metido en la escasez de aguas, por ejemplo, en el Medio Oriente, del lado de África, ¿no es cierto? En la etiología, la nucleación de diferentes cálculos, a veces no estamos utilizando inhibidores de los citratos para inhibir esta formación de oxalatos, carbonatos. También hay mucoproteínas, que sobre esas mucoproteínas el pH de la orina se satura y empiezan a formar cálculos en forma de arenilla o también más grandes como coraliformes o un asta de ciervo. Miren acá las arenillas, miren el asta de ciervo, ¿no? Obviamente, las arenillas se pueden eliminar tranquilamente, pero el asta de ciervo no, pues, ¿no? Ahora ya tenemos por endoscopía, agarramos el cálculo y hay como unas pincitas que lo destruyen, a veces no se destruye, entonces hay una posibilidad por ondas, van manejando y destruyen. Se destruyen los cálculos y se pone una sonda llamada doble J y es como un cernidero que va saliendo los pedacitos de cálculos. La tecnología va avanzando también, ¿no? Yo he tenido un par de veces cálculos, por eso les estoy contando todo. El factor de hierro son factores metabólicos, la hipercalciuria, 4 miligramos de calcio por kilogramo en la orina, obviamente. Puede ser idiopática o por ahí el hiperparatiroidismo también hace que aumente el calcio. No nos olvidemos que la paratiroides secreta una hormona que es la paratormona y para el hueso hacer la resolución ósea. Y obviamente la hiperglucemia,
uricosuria, la gota y demás, a veces hiperoxaluria idiopática también, y la vitamina C. No nos olvidemos que también hay la cistinuria, obviamente, inflamaciones, la urea se descompone la urea, los cálculos se forman calcolariformes, fosfatos, amonio, estruvita y demás. Las condiciones geográficas, hemos dicho, el cistosoma, estasia urinaria, tendencia familiar, consecuencia de los litiases. Estos cálculos se van formando de oxalato, carbonato, santina, cistina, hidroxiadenina, silica. No nos olvidemos que yo como verduras, ensaladas, tomates, se eliminan con el oxalato. Si yo me como una parrillada, ácido úrico. Me tomo una Coca-Cola, Fanta, Sprite, cascadas, Albiete, ¿no? Cualquier bebida gaseosa, el gas tiene carbonatos. Entonces, carbonato más calcio, o sea, más leche y demás, carbonato de calcio, fosfato de calcio, carbonato de calcio. Entonces, se van formando los cálculos. Y ahí es donde está el problema. También esta nefrocalcinosis se han visto el 20% de las cosas. Bueno, patología de la vía urinaria nos vamos a saltar. Directamente nos vamos a ir a tumores, porque eso es lo principal de la vía urinaria, y vejiga más que todo. 6% en la pelvis, ureter 2%, vejiga 92%. El 90% de la vejiga está revestido por epitelio de transición. Y entre la salida de la uretra y las ureters, ahí tiene un triángulo que es el trígono vesical, 6% está revestido por epitelio plano cervicano queratinizado. Ojo, ¿no? Puede haber un carcinoma epidermoide. Y el adenocarcinoma muy raro, sobre los vestigios del nódulo de von Brunn, algunos vestigios uracales, puede aparecer un adenocarcinoma muy raro y los indiferenciados por eso. Bueno, los tumores de vías urinarias, vamos a empezar con el papiloma, revestido de epitelio plano certificado no queratinizado en el trígono, y lo demás también transicional, no hay problema, papilomas. Muchos adenomas, leiomas, el músculo detrusor y demás. Ahora también está metido el tabaco como factor de riesgo 4 veces mayor en la población no fumadora. El examen citológico se tiene que hacer, el estudio de orina citológico, pero seriado. Se puede diagnosticar cáncer. En los que trabajan en industrias como las añalinas, los que tienen la beta-naftilamina, benzina, los que trabajan con goma, caucho, plástico, las arilaminas, las auraminas, que les he preguntado en su examen, el parásito cistosoma, hematobium puede ser factor de riesgo para cáncer de vejiga. También inmunosupresores, ciclopamina, fetnacetina, factores de dieta, edulcorantes como la sacarina, el ciclamato, la cafeína, el alcohol, todos son factores de riesgo para cáncer. En cualquier edad, más frecuente 50 años en pelvis y ureter, y va aumentando con la edad. Bueno, también tiene mutaciones, un 50% genética, por ejemplo, de lesiones del cromosoma 9, del brazo corto y largo, 9P, 9Q, P de petit, obviamente Q, obviamente largo, de lesiones 11P, 13P, 14Q, 17P, neopodias, 13P, 17, y en las neoplasias papilares ureteras de bajo grado, hay mutaciones del gen RAS, del gen MARC y del gen del sector del factor de crecimiento fibroelástico. También hay alteración en el gen HRAS y en el TSC1, complejo de esclerosis tuberosa, en el PTCH, en el TBC1, lesión en cáncer de vejiga, mutación del gen P13KCA. También hay los carcinomas in situ, ureteriales o escamosos. En los in situ ureteriales hay lesiones del gen supresión TP53, del RB del retinoblastoma y el gen PT. Y en los carcinomas uroteriales músculo invasivos hay lesiones genéticas del 3PDEL, 3QDEL, 6QDEL, 10QDEL, 11QDEL y 18QDEL. Y en los carcinomas uroteriales de alto grado, con un PT1, es decir, grande en tamaño, hay alteración genética en el 9QDEL y CDKN2A, codifica el P16, mutaciones en el receptor de factor de crecimiento fibroelástico, P53, la dieta antichocolaturante, sacarina, café y demás. Entonces, son como verruguitas, ¿no? La mayoría de exofíticos, pueden ser carcinomas in situ, transicional o escamoso.
Después tenemos la clasificación de la OMS, que nos va a clasificar en lesiones planas, lesiones papilares, que no invaden la lámina propia. Ahí está, planas. Las papilares son verruguitas, la neoplasia papilar, bueno, verruguitas, digo, un papiloma, un tumor benigno de la vejiga, neoplasia papilar de bajo grado, potencial maligno o carcinoma papilar de bajo grado y carcinoma papilar de alto grado y otros carcinomas invasivos, ¿no? Transicionales. Papiloma uroterial, vuelvo a recalcarse, es como un coliflor revestido de epitelio de transición, con un eje conectivo vascular, a veces invertido y demás, exofílico. Ahí está, normal epitelio papiloma y de transición. Neoplasia papilar uroterial bajo potencial maligno, siempre está aumentado sus capas, más de 7 capas de células, poca atipía, pocas mitosis, pero ya hay cierto grado de atipía en las células, con un eje conectivo vascular. Ahora, cuando es carcinoma uroterial de bajo grado, aumentan las atipías, aumentan la variación del núcleo citoplasma, algunas mitosis ahí, las células en parábola están presentes, a la inversa de la neoplasia papilar uroterial de bajo grado no están presentes. Ahí tenemos, hay alteración en la polaridad, atipia nuclear, pueden estirar, y el carcinoma papilar uroterial de alto grado, y hay células más atípicas, más monstruosas, más pleomorfismo, con mitosis alta, nucleolos prominentes. Las células en sombría están ausentes, obviamente, en este tipo de tumor. Y después el invasivo, cómo invade, haciendo una desmoplasia, más anaplasia, más atipía, más cambios mixoides, invade la capa lámina propia hasta el músculo de crisol, y siempre es más de 7 capas, y cuando invade menos de 2 milímetros, a eso se llama carcinoma microinvasivo. Acá está. Bueno, la clasificación macro y micro. Bueno, también está el tipo histológico más frecuente, están obviamente el escamoso y el adenocarcinoma, ¿no? Muy raro, la diferenciación de acuerdo a la OMS empieza desde un in situ, sólido, infiltrante, manejamos el TNM, esto obviamente no nos vamos a dar, el TNM. Bueno, muchos cánceres empiezan a recidivar a los 5 años un 85%, la infiltración manejamos las de Jewish-Strauss, que quiere decir tipo A, mucosa submucosa, tipo B1, interna de la capa muscular, B2, externa de la capa muscular, C, infiltración a la adventicia, D1, ganglios linfáticos regionales y D2, ganglios linfáticos a distancia. ¿Sí está? De ahí nosotros hablamos de sobrevida a 5 años del grupo A, 65%, mucosa mucosa, B1, B2, 30%, C, 5%. También adenocarcinomas que pueden hacer en los divertículos con una evolución del 15% y se diseminan por vía linfática a los ganglios regionales, periórticos, hematógenos, hígado, pulmón, vaso y hueso. Ahí está la clasificación de Lewis. Adenocarcinoma mucosecretor, muy raros, derivan de lo que hemos dicho, huracales, la metaplasia glandular, se ven en individuos jóvenes de 30 a 40, puede diferenciarse después en una adenocarcinoma. La inmunohistoquímica, hay que diferenciar próstata, cuello uterino en una dama, positivo para beta-catenina, citoplatina 7, SAT-B2, ¿no es cierto? Positivo para los adenocarcinomas vesicales y negativo para los adenocarcinomas de colon. Negativo GATA3 en los adenocarcinomas vesicales. Bueno, vamos a pasar a tumores renales. Fibromas, adenomas, generalmente la corteza renal, aunque adenoma es un término de glándula, pero se llama así. Puede ser túbulos y papilas, más los benignos, el oncocitoma y el angiomielitoma. El oncocitoma acá está compuesto por células oncocíticas rosaditas con la tinción THE. Cuando decís rosaditos son oncocitos. Y esto se ve a la mayor cantidad en esa célula de mitocondrias. De el nombre de acidofilia y oncocitos. Obviamente, oncocitomas hay en la tiroides, oncocitomas hay en las glándulas salivales, oncocitomas hay en el riñón. Con las mismas características, núcleos redondos, pequeños, citoplasmas rosados, etc. Inmunohistoquímica CD117, PS10, EKD.
El angiomiolipoma, su nombre dice, a veces llegan a tener hasta 20 centímetros, relacionado con la esclerosis tuberal o enfermedad de Born-Bill, generalmente en edad de 40 y 50 años, tiene grasa, vasos y músculo, angiomiolipoma. La parte clínicamente empieza con dolor, fiebre, hematura, hipertensión, alteración genética en los genes del TCD2, en el PKD1 y mutaciones en el gen TSC1, TSC2. El carcinoma de células renales se presenta alrededor de 60 años y se llama también tumor de Grawitz, hipernefroma o tumor hipernefroide relacionado con la corteza suprarrenal. Se pensaba que venía de ahí, pero sin embargo son propios del riñón de los tubos contorneados, proximales y distales. Tiene una triada, hematuria, tumor, dolor, obviamente debido a las lesiones en el parénquima de los tubos contorneados, proximales y distales, 5% metástasis óseas y pulmonares subcutáneas, y lo vamos a dividir en 3 tipos de carcinoma de células renales. Carcinoma de células renales, células claras, cromófobas y papilares. Miren la etiopatogenia, trabajo. Genética, las vocaciones de la familia MIC, enfermedades del von Hippel-Lindau, el gen BHL supresor, ubicado en el cromosoma 3p25. De las líneas generalmente es germinales. Hay una vascularización marcada en todos los tumores. El factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de las plaquetas estimulan estos vasos. El factor de crecimiento transformante alfa, la eritropoyetina y obviamente algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Bitt-Hop-Duber, que es una mutación de la línea germinal de la foliculina. Nos acompañan con tumores anexados de piel, quistes pulmonares, neumotórax y va relacionado con un carcinoma renal de tipo cromófobo. Algunas leiomiomatosis también, el síndrome de paraganglioma hereditario relacionado con carcinoma renal, el neuroblastoma relacionado con el cromófobo, el tumor amatomatoso con mutación del gen PTEN relacionado con los 3 tipos, cromófobo, papilar y células claras. El síndrome papilar hereditario, mutación del gen MEN, carcinoma de célula papilar. Y la hemoglobinopatía relacionada con carcinoma de células renales. Bien, macroscópicamente son tumores que afectan un polo o todo el riñón, con necrosis, áreas quísticas, hemorrágicas, rojizas, necróticas, y al microscopio, macroscópicamente infiltran venas linfáticas de la arteria renal, la vena renal, la cápsula de Gerota, las celdas y demás. Las celdas renales están en el límite y la cápsula de Gerota están rodeando al riñón completamente. Formas de estructuras tubulares, papilares, sólidas, también puede haber estructuras sarcomatosas, ¿no? Ahora, vamos a clasificar microscópicamente bien diferenciados, poco diferenciados y moderadamente diferenciados, de acuerdo a las características macro y micro. También hay metástasis a los huesos, pulmón, sistema nervioso, hígado, cavidad oral, ovario, partes blandas, tiroides, corazón, parótida, laringe, fosas nasales, vejiga, testículos y demás, próstata. Hemos dicho que son 3 tipos: células renales con células claras, carcinoma de células renales papilar, carcinoma de células cromóforas y otras. Vamos a describir la primera. Carcinoma de células claras, 70-80% compuestos por nódulos, túbulos, vamos a decir, con citoplasmas claros, con núcleos atípicos retraídos. El grado nuclear lo vamos a dar de acuerdo al nucleolo y las atipías más adelante. Ramificaciones fibrovasculares y obviamente tiene lípidos y glucógeno. A veces los altos grados se hacen estructuras sarcomatoides, rhabdoides, músculo esquelético, y está metido la mutación del gen supresor del BHL, von Hippel-Lindau, en el cromosoma 325. Ahí está el cromosoma von Hippel-Lindau, en el cromosoma, en los genes supresores 3P, como el KDM6A, el KMM5A, el ZD2, el DBRM1, mutaciones en el gen DBAP1, GLUT1, genes inductoras del BGF, del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, beta, del factor de crecimiento transformante alfa, dan lugar al tumor de células claras. Inmunistoquímica positivo pancitoqueratina, E1-2, EMA-MUC1, bimentina, CD10 y PAX2, PAX8. CD10, bimentina y CA9. El papilar, 2 tipos, papilar 1 y papilar 2. Se carcinoma papilar de células tipo 1 y tipo 2.
también están un 10%, tienen un patrón papilar, tiene a dividirse en forma familiar o esporádica. A diferencia de las células claras, tiene ampliación del protón en el cromosoma 7q31. Los casos familiares se asocian a trisomía del cromosoma 717, mutaciones del gen MET. En los esporádicos, trisomía del cromosoma 7, ausencia de la mutación del gen MET. El carcinoma de células tipo 1 papilares son papilas con un eje conectivo vascular revestido en epitelio cúbico. Pueden haber patrones sólidos también, pueden haber calcificación subcorpus-samoma y obviamente trisomías en el 717 y mutaciones del gen. Mejor pronóstico que el tipo 2, obviamente. El tipo 2 ya tiene una estructura eosinófila, pseudoestratificaciones, hay histiocitos cargados de colesterol, también presentan mutaciones esporádicas de la hidrasa fumarato, relacionado con la leiomyomatosis hereditaria, mutaciones en CDKN2A, mutaciones del CT2, NF2, NRF2, ARE. Obviamente el carcinoma de células renales tipo 2 tiene pues estructuras acidófilas, vasculares, ¿no? Los carcinomas papilares de células renales de inmunohistoquímica positivo para citocreatina 7, más en el tipo 1, el AMARC y PAX2 positivo CD10 y RCC, ahí está, tenemos, ¿no? También en la etiopatogenia un 5% muestra combinaciones de pérdidas cromosómicas en el 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, mutaciones diversas, es grande de 4 centímetros de color gris parduzco. El carcinoma cromófobo de células renales presentan dos variedades, una clásica y una variedad eosinofílica. Microscópicamente tiene patrones sólidos quísticos claviculares, tiene una acidofilia de células claras con núcleos retraídos, binucleados. Obviamente el patrón, vamos a decir, de variable eosinófila es rosado citoplasma, tiene un aro perinuclear con núcleos retraídos y binucleados, ¿sí? Ahora, también estos carcinomas cromófobos en la inmunohistoquímica dan positivo para el EMA, CD117, citocreatina 7, CRCC, CD9, CD82, Paxlina, parvalbumina, claudina 7 y 8, EPAN-BER, EPA4, CD326, MOC31, ecaderina, negativos para CD10, CA9, N-caderina, biomentina y paraxoto. Pronóstico, carcinoma de células cromóforas relacionado con el carcinoma de células renales es de mejor pronóstico, ¿no? Pero cuando hay transformación sarcomatoide, el pronóstico es muy malo. Acá tenemos el EMA y obviamente la parte de citocardias. Acá está el grado nuclear. Grado 1, nucleolos ausentes, obviamente inconspicuos llaman, basofílicos, aumentos de X40, o sea, 40 por 10, 400. Grado 2, nucleolos con filtro, un poquito de SB en eosinófilos con aumento de 40, visibles pero no prominentes, el aumento de 100, menor aumento. Nucleolos conspicuos, grado 3, eosinófilos con aumento de 100 a 100. Y el grado 4 de pleomorfismo, células gigantes, diferenciación sarcomatoide y rhabdoide. Bueno, después algunas otras de potencial maligno, otras quistes renales, de tubo colector, bueno, muy raros por suerte, ¿no? El TNM no lo vamos a llevar, obviamente es más que todo para especialidad. El tumor de Wilms, para terminar, jóvenes, es un nefroblastoma proveniente del metanefros primitivo en niños menos de 10 años, una 4 predominante, una masa abdominal, donde puede destruir macroscópicamente todo el riñón con hemorragias, cavitaciones quísticas, fibrosas y demás. Microscópicamente tiene 3 elementos. El tejido blastomatoso de metanefros primitivo con citoplasmas escasos, algunos nucleolos pequeños y es como un tejido embrionario. ¿Cierto? Bien. El otro, estructuras glomerulares inmaduras, tubos epiteliales inmaduros. Y por último, el tercero,
componente estomatoso, sarcomatoso, mesenquimatoso en forma de músculo liso, estriado, en forma de cartílago, hueso, tejido nervioso, pero de tipo sarcomatoso. Entonces, la parte metanéfrica es muy importante. Ahora, la etiología del tumor de Wilms está alterado en el gen WT1 del tumor de Wilms, que es un gen supresor localizado en el cromosoma 11p13. Codifica este gen WT1 y WT2 y está sistemáticamente en los síndromes raros. Miren, Dennis-Dras, síndrome de Wark, WT2 en el cromosoma 11p15, síndrome de Bekin-Wiedemann, por ejemplo, mutaciones del gen WT1, mutaciones de la beta-catenina, que ya lo conocemos, CTNNB1, se ha encontrado anomalías en el cromosoma 7, 8, 12, 16, mutaciones del TP53, SIX2. Inmunistoquímica, positivo para citoqueratina 7, EMA, en los casos epiteliales, en los casos mesenquimatosos, miogenina positivo, desmina para músculo, en las partes blastomatosas WT1, PAX8 y CD56, y en las partes neuronales, enolasa neurona específica y proteína gliofilada ácida y proteína S7. Bien, jóvenes,